En la literatura especializada y también en el discurso común y corriente en la materia que nos ocupa en este módulo y en esta maestría, los derechos humanos, podemos observar distintas denominaciones, distintas nomenclaturas que tienen por objeto identificar finalmente a algo que es muy parecido. Hay autores que hablan de libertades fundamentales, otros se refieren a libertades básicas, otros más hablamos sobre derechos fundamentales o incluso sobre derechos humanos. En México hay una tradición que viene de la Constitución de 1917, tal como quedó redactada originalmente en el poder, por el Poder Constituyente en el Teatro de la República de Querétaro en 1917, de acuerdo con la cual se denomina a estos derechos como garantías individuales. Esto pervivió durante mucho tiempo, pero fue modificado en una importantísima reforma a nuestra Carta Magna, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del año 2011. Mediante esta reforma se cambia la denominación de estos derechos, que antes se llamaban garantías individuales, y pasan ahora a denominarse derechos humanos, precisamente, si bien se mantiene la denominación de garantías. Esto ha llevado a que algunos analistas, algunos estudiosos, confundan el concepto de garantías con el concepto de derechos, lo cual desde el punto de vista técnico no es apropiado. ¿A qué me refiero? Me refiero a que una cosa son los derechos en sentido sustantivo, por ejemplo, el derecho a no ser discriminado, el derecho a la educación, a la vivienda, el derecho al debido proceso legal, la libertad de tránsito, etcétera, etcétera. Y otra cosa son las garantías de estos derechos, entendiendo por garantía el instrumento procesal de tutela de los propios derechos. Pero no podemos confundir derechos, llámese humanos o fundamentales, con sus medios de protección. Sería tanto como decir que es lo mismo la libertad de expresión que el juicio de amparo, y esto no es así. En realidad, creo que podemos establecer diferencias sustantivas entre lo que es un derecho, llámese un derecho humano, un derecho fundamental, etcétera, y lo que son sus garantías. Uno es lo sustantivo, otro es lo adjetivo o lo procesal. Se trata, en el caso de las garantías, de los remedios que buscan o bien evitar que se viole un derecho o bien reparar esta violación cuando la misma ya ha acontecido. Y en este sentido, por supuesto, tenemos una amplia experiencia en México para proteger los derechos. Tenemos, pues, como ustedes seguramente recuerdan, desde mediados del siglo XIX, una figura que es el juicio de amparo y otros medios como el ombudsman, las responsabilidades de los funcionarios públicos, las acciones de inconstitucionalidad, incluso las controversias constitucionales, según lo ha señalado la Suprema Corte, que protegen derechos. Pero lo que nos debe de quedar claro es que una cosa son precisamente estos derechos y otra muy diferente, las garantías que tienden a protegerlos.